A veces, el silencio es la herramienta más pesada de mi caja. Llevo 40 años sosteniendo llaves inglesas, desmontando motores de camiones, y respirando el olor a diésel que se te mete en los poros, y ya no te abandona. Mis manos no son bonitas. Tienen cicatrices que cuentan historias de inviernos bajo chasis congelados y manchas de grasa que ni el jabón más fuerte del mundo logra borrar del todo. Son manos que construyeron una casa, que pagaron carreras universitarias y que mantuvieron a 3 generaciones. Pero para mi suegra, doña Beatriz, y para mi propia esposa, Elena, estas manos son simplemente un asco. Esa noche, la mesa estaba puesta con el mantel de lino que solo sacan cuando quieren sentirse de la alta sociedad. Yo acababa de llegar de una jornada de 14 horas. El viejo taller de mi suegro, don Julián, estaba desbordado de trabajo. Desde que él enfermó y finalmente nos dejó hace 3 meses, yo me había echado el negocio al hombro. No solo por el dinero, sino por respeto al hombre que me enseñó que un motor bien ajustado es como un corazón agradecido. Me senté a la mesa después de lavarme 3 veces, pero la sombra del aceite bajo mis uñas es terca. ¿Es en serio, Roberto?, dijo Elena, mirándome con una mueca de asco mientras servía el vino. ¿Ni siquiera por el cumpleaños de mi madre podías hacer un esfuerzo y no traer el taller a la mesa? Doña Beatriz soltó una risita seca, de esas que cortan como un vidrio roto. Se llevó la servilleta de seda a los labios como si el simple aire que yo exhalaba estuviera contaminado. Déjala, Elena, dijo la anciana, mirándome de arriba abajo con un desprecio que ya no me dolía, pero que me hervía en la sangre. No se le pueden pedir peras al olmo. Tu padre siempre decía que Roberto tenía alma de engranaje. Es una lástima que, después de tantos años viviendo bajo nuestro apellido, no se le haya pegado un poco de clase. Mira esas manos, parecen las de un mendigo, no las del esposo de mi hija. Yo no dije nada. Masticaba el corte de carne que, irónicamente, se había pagado con los beneficios de la reparación de un tractor esa misma mañana. Mi suegra vivía en una burbuja de nostalgia aristocrática, aferrada a una alcurnia que solo existía en su cabeza. Desde que don Julián murió, ella se sentía la dueña y señora de todo, incluyendo el taller, a pesar de que en su vida había distinguido un carburador de una cafetera. Mañana vendrá el abogado, por cierto, continuó Beatriz, pinchando un espárrago con una elegancia fingida. Ya es hora de poner en orden las propiedades de Julián. He estado hablando con un primo mío que se dedica a los bienes raíces. Dice que el terreno del taller vale una fortuna si se limpia esa mugre, y se construye un complejo de apartamentos de lujo. Se me detuvo el bocado en la garganta. El taller de don Julián no era solo un terreno, era el legado de un hombre que amaba el oficio. Era el lugar donde yo pasé mis mejores años trabajando codo a codo con él, el único que me llamó hijo con sinceridad. El taller está produciendo bien, Beatriz, dije con voz calmada, aunque sentía el pulso en las sienes. Tenemos clientes fieles, es la base de los ingresos de esta casa. Ingresos sucios, Roberto, intervino Elena, apoyando a su madre. Estamos cansadas de que la gente nos asocie con un taller de mecánica. Es hora de que heredes algo de dignidad, aunque sea a través de nosotras. Mamá venderá el local. Liquidaremos a los ayudantes y por fin podremos vivir como la gente que somos. Tú podrías, no sé, ser el conserje del nuevo edificio, si tanto extrañas usar uniforme. Ambas estallaron en una carcajada cruel. Me miraban como se mira un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Creían que yo era simplemente el operario que mantenía la maquinaria funcionando mientras ellas esperaban el premio mayor. La herencia de don Julián. Lo que ellas no sabían era que don Julián, en sus últimos días, se sentaba conmigo en el despacho del taller, entre el humo de su tabaco y el aroma a grasa, para hablar de la vida. Roberto, me decía el viejo, con la mano temblorosa sobre la mía, mi mujer y mi hija tienen el corazón lleno de aire. Creen que el mundo les debe todo, y no saben lo que es ganarse el pan con el sudor de la frente. No dejes que destruyan lo que construimos. Esa noche de la cena, mientras ellas brindaban por un futuro de lujo construido sobre la venta de mi esfuerzo, yo sentí un peso en el bolsillo de mi chaqueta de trabajo, colgada en la entrada. Era una pequeña llave de latón, y un sobre lacrado que el notario me había entregado esa tarde en privado, cumpliendo la última voluntad de mi suegro. ¿Y qué pasa si don Julián dejó otras instrucciones?, pregunté, limpiándome las manos con la servilleta, dejando una mancha grisácea deliberada sobre el tejido blanco. Doña Beatriz soltó una carcajada estridente. ¿Instrucciones? Julián era un hombre predecible. Todo pasa a su viuda. Tú solo eres el que aprieta las tuercas, Roberto. No te confundas. Mañana, cuando el abogado lea el testamento, entenderás que tu tiempo en ese nido de ratas ha terminado.
Me levanté de la mesa sin pedir permiso. Miré mis manos, negras, agrietadas, fuertes. Miré a esas dos mujeres que no habían trabajado un solo día en su vida, y que ahora planeaban borrar décadas de mi historia por un puñado de billetes. Tienes razón, Beatriz, dije con una sonrisa que no llegaron a comprender. Mañana todo va a quedar muy claro. Caminé hacia la salida, sintiendo el frío de la noche. Sabía que en ese sobre que guardaba en la chaqueta, no solo estaba la propiedad del taller, sino algo mucho más valioso, la prueba legal de que mi suegro me había elegido a mí como su único y verdadero heredero, dejándolas a ellas con la casa, las deudas y un ego que estaba a punto de estrellarse contra la realidad. La pieza de información que ellas ignoraban era sencilla. El taller no estaba a nombre de Julián desde hacía 5 años. Él me lo había vendido simbólicamente en vida para protegerme, y mañana, el abogado no iba a leer un testamento, iba a entregar un acta de defunción para sus ambiciones. Esa noche no dormí en la cama matrimonial. Me quedé en el pequeño sofá del estudio, rodeado de manuales de motores Caterpillar y viejas facturas. Escuchaba las risas de Elena y su madre en la habitación de al lado. Estaban celebrando, descorchando otra botella de vino mientras planeaban qué crucero tomarían una vez que el taller fuera demolido. Me dolía el pecho, no por la pérdida del dinero sino por la traición sistemática. Elena, la mujer con la que me casé hace 30 años, hablaba de mi trabajo como si fuera una enfermedad de la que por fin se iba a curar. A las 6 de la mañana, antes de que el sol asomara, ya estaba en el taller. El silencio del local, a esa hora, es sagrado. Caminé por el pasillo de cemento, pasando los dedos por los bancos de trabajo. Aquí estaba la esencia de don Julián. Él sabía que su hija y su esposa eran como urracas. Solo buscaban lo que brilla, sin importarles el nido. Por eso, 2 años antes de que el cáncer se lo llevara, me llamó a esta misma oficina. Roberto, me dijo, con la voz ya debilitada, ellas no aman el taller. Lo ven como una hucha de barro que quieren romper. Firma estos documentos. Es una compraventa legal. Me pagarás $1 al mes de forma simbólica. Pero legalmente, este suelo es tuyo. No se lo digas. Deja que crean que tienen el control hasta que el abogado abra la boca. Quiero que veas quiénes son realmente cuando crean que ya no me tienen para mantenerlas. Recordar sus palabras me dio la fuerza que necesitaba. Saqué el sobre del notario y llamé a mi abogado personal, el licenciado Estrada. No era el abogado de la familia, sino un hombre que conocía desde la escuela. Estrada, hoy es el día, le dije, con el tono ronco de quien ha tomado una decisión sin retorno. Doña Beatriz ha citado al abogado de su difunto esposo a las 5 de la tarde en la casa. Quiero que estés allí, pero no entres conmigo. Quédate en el coche. Cuando yo te haga una señal desde la ventana, entra con el contrato de compraventa original y el registro de la propiedad actualizado a mi nombre. ¿Estás seguro, Roberto?, preguntó Estrada. Una vez que lances este dardo, no hay vuelta atrás. Tu matrimonio se acabará en ese instante. Miré mis manos. Estaban manchadas de una mancha de aceite fresco. Mi matrimonio se acabó hace mucho, Estrada. Solo que yo era el único que seguía trabajando para mantener viva la ficción. Regresé a casa al mediodía. Elena me esperaba en la sala, vestida de negro riguroso pero con joyas de oro que gritaban impaciencia. Su madre, doña Beatriz, estaba sentada en su sillón orejero, como una reina esperando su coronación. Llegas tarde, Roberto, dijo Elena, mirándome con desdén. Ve a bañarte. Y por favor, usa el jabón exfoliante que te compré. El abogado de mamá llega en unas horas, y no quiero que dejes marcas de dedos negros en las sillas de seda. No te preocupes, respondí con una calma que las desconcertó. Ya me he limpiado lo suficiente. Durante las siguientes horas me dediqué a observar. Fue una clase magistral de codicia. Doña Beatriz sacó unos planos que su primo, el de los bienes raíces, le había enviado. Estaban marcando con rotulador rojo dónde iría la piscina del complejo de apartamentos, justo sobre el lugar donde hoy está la fosa de cambio de aceite. Aquí, en lo que es ahora ese sucio despacho de Roberto, pondremos el lobby con mármol, decía la suegra, saboreando las palabras. Y en la parte de atrás, donde guardan la chatarra, haremos un gimnasio. ¿Y qué haremos con las herramientas, mamá?, preguntó Elena con una sonrisa burlona. Las venderemos al peso, o mejor, que Roberto se las lleve, que se monte un tallercito en algún garaje de mala muerte en las afueras. Al fin y al cabo, es lo único que sabe hacer. Me mantuve en la cocina, preparándome un café, escuchándolo todo. La humillación ya no me quemaba.
ahora era el combustible que alimentaba mi motor. Estaban repartiéndose el botín de un hombre que aún no cumplía 100 días bajo tierra, despreciando al único que realmente lo había cuidado en su enfermedad. A las 4:30, sonó el timbre. Era el licenciado Martínez, el abogado de toda la vida de don Julián, un hombre serio que me dio una mirada de disculpa al entrar. Él sabía la verdad, pero su ética le obligaba a seguir el protocolo del testamento primero. «Pasen al comedor, por favor», ordenó doña Beatriz con un tono de mando. «Roberto, siéntate al final, cerca de la puerta. Martínez, proceda. Queremos que esto sea rápido. Tenemos una cena de celebración reservada a las 8. Me senté donde me indicaron, en el rincón más oscuro, como el criado que permiten que escuche las noticias de los señores. Doña Beatriz cruzó las manos sobre la mesa, con una expresión de triunfo, que iluminaba su rostro arrugado. Antes de leer las disposiciones finales, dijo Martínez, acomodándose las gafas, debo recordarles que la voluntad de don Julián era muy específica sobre la continuidad del negocio familiar. El negocio familiar es una ruina estética. Martínez, interrumpió mi suegra. Mi decisión es vender. Como heredera universal de sus bienes muebles e inmuebles, según el testamento de hace 10 años, tengo el poder total. Roberto, espero que ya tengas tus cosas empacadas en una caja de cartón, tienes hasta el lunes para desalojar el taller. Elena asintió, mirándome con una lástima fingida que era peor que un insulto. Es por tu bien, Roberto. Ya estás viejo para estar bajo los camiones. Te estamos haciendo un favor. Fue en ese momento cuando sentí el clic en mi cabeza. La trampa estaba puesta. Ellas habían mostrado todas sus cartas, el desprecio, la ambición y la falta absoluta de respeto por el deseo del hombre que las mantuvo. ¿Están seguras de que quieren vender el taller?, pregunté, rompiendo mi silencio con una voz que sonó más firme de lo que ellas esperaban. No es asunto tuyo, Roberto. Tú eres un empleado más en esta historia, escupió mi suegra. Me levanté lentamente, caminé hacia la ventana del comedor y corrí la cortina. Afuera, en la acera, el coche del licenciado Estrada encendió las luces. Era la señal. En realidad, dije, volviéndome hacia ellas con una serenidad que hizo que el abogado Martínez soltara un suspiro de alivio, es el único asunto que me importa. Porque ustedes están planeando vender algo que no les pertenece. Ni a ti, Beatriz, ni a ti, Elena. El silencio que siguió fue denso como el aceite de motor frío. Elena soltó una carcajada nerviosa. ¿De qué hablas, idiota? El taller era de mi padre. Exacto, Elena, respondí, justo cuando el timbre volvió a sonar. Era. El sonido del timbre por segunda vez esa tarde sonó como una campana de ejecución. Elena se levantó, irritada, bufando por la interrupción. ¿Quién diablos es ahora?, masculló, abriendo la puerta con un gesto brusco. El licenciado Estrada entró con la parsimonia de quien sabe que tiene un as bajo la manga. Llevaba un maletín de cuero gastado y una expresión de hierro. No saludó con cortesía social, sino con la frialdad profesional de quien viene a ejecutar una sentencia. Se colocó al lado de Martínez, el abogado de la familia, quien simplemente asintió con la cabeza, reconociendo a su colega. ¿Y este quién es?, preguntó doña Beatriz, sin levantarse de su silla, mirándolo como si fuera un insecto que acababa de entrar en su inmaculado comedor. Roberto, te dije que no quería extraños hoy. Martínez, continúe con la lectura. Ignore a este hombre. Me temo que no puedo ignorarlo, señora, dijo Martínez con una voz que empezaba a temblar ligeramente. El licenciado Estrada representa los intereses comerciales de la propiedad, donde se ubica el taller. Elena soltó una risita burlona y se cruzó de brazos, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Intereses comerciales? Mamá es la heredera. No hay más intereses que los de ella. Roberto, dile a tu amigo que se retire. Este es un asunto de familia, de gente con alcurnia, no de mecánicos y abogados de oficio. Yo me mantuve de pie, cerca de la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Me sentía extrañamente ligero, como si el peso de 40 años de humillaciones se estuviera evaporando. Siéntese, Estrada, dije con suavidad. Doña Beatriz quiere escuchar la verdad, aunque no sea la que ella diseñó en sus planos de apartamentos de lujo. Mi suegra golpeó la mesa con la palma de la mano. Sus joyas tintinearon, un sonido metálico que me recordó a las cadenas. Basta de juegos, Martínez. Lea el testamento de Julián de una vez. Diga que todo es mío para que pueda echar a este hombre de mi casa hoy mismo. Martínez suspiró, abrió la carpeta y comenzó a leer.
El testamento era claro. La casa en la que estábamos, los ahorros bancarios y los efectos personales pasaban a Beatriz. Elena recibía una renta vitalicia y algunas joyas de la familia. Pero cuando llegó al apartado de activos empresariales, Martínez se detuvo. Miró a Beatriz, luego a Elena y finalmente a mí. En lo referente al taller mecánico, el volante de oro y el terreno catastral 405B, leyó Martínez con voz clara, el testamento no puede disponer de dicho bien, puesto que al momento del fallecimiento del testador, éste ya no formaba parte de su patrimonio. El silencio que cayó sobre la sala fue tan pesado, que parecía que el aire se había convertido en plomo. Doña Beatriz se quedó con la boca abierta, un hilo de voz apenas saliendo de su garganta. ¿Qué? ¿Qué significa que no formaba parte de su patrimonio? Eso es imposible. Julián lo fundó. Julián lo trabajó toda la vida. Significa mamá, dijo Elena, cuya cara había pasado del rojo de la ira a un blanco papel, que este inepto de Martínez se ha equivocado. El taller es nuestro. Tiene que ser nuestro. Fue entonces cuando el licenciado Estrada abrió su maletín. Sacó un fajo de documentos con sellos notariales frescos y los deslizó sobre la mesa de caoba, justo frente a los ojos incréditos de mi suegra. Aquí tienen el contrato de compraventa con reserva de usufructo, fechado hace 5 años, explicó Estrada. Don Julián le vendió la propiedad, la maquinaria, la cartera de clientes y la marca registrada al señor Roberto Méndez. El trámite se completó legalmente y está debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. Eso es mentira, gritó Beatriz, poniéndose en pie con una agilidad que no parecía propia de su edad. Ese documento es falso. Mi marido jamás haría algo así sin consultarme. Roberto lo obligó. ¿Le lavó el cerebro con su grasa y sus mentiras? Al contrario, señora, intervino Martínez, tratando de mantener la compostura. Yo fui testigo de la firma. Don Julián fue muy claro. Quería asegurarse de que el taller cayera en manos de alguien que supiera distinguir una biela de un cigüeñal. Dijo, y cito textualmente, mi mujer y mi hija venderían mi alma si tuviera precio de mercado. Roberto es el único que respeta el sudor que levantó estas paredes. Elena se acercó a mí, sus ojos inyectados en sangre. Me agarró del brazo, pero yo ni siquiera me moví. Sus uñas, perfectamente manicuradas, se clavaron en mi piel, pero yo ya no sentía su veneno. Tú nos robaste, Roberto, chilló. Nos estuviste viendo la cara durante 5 años, comiendo en nuestra mesa, durmiendo en nuestra casa, mientras planeabas quitarnos lo que nos pertenece por sangre. Yo no planeé nada, Elena, respondí, mirándola directamente a los ojos, con una frialdad que la hizo retroceder. Yo trabajé. Yo mantuve ese taller a flote mientras tú y tu madre se gastaban los dividendos en viajes y ropa cara. Yo cuidé a tu padre mientras ustedes se quejaban de que olía a hospital. Él me dio el taller porque sabía que era el único lugar donde yo tenía dignidad. Ustedes querían demoler mi vida para construir apartamentos. Yo solo estoy protegiendo mi hogar. Doña Beatriz empezó a revisar los papeles frenéticamente. Sus manos temblaban tanto que casi rompe las hojas. Buscaba una grieta, un error, una coma fuera de lugar. Esto no puede ser legal. Sollozó, pero ya no era un llanto de tristeza, sino de pura rabia impotente. El precio de venta es ridículo. 1 peso al mes. Es una donación disfrazada. Lo impugnaré. Gritaré en los juzgados que lo estafaste. Haga lo que quiera, Beatriz, dijo Estrada, cerrando su maletín con un golpe seco. Pero mientras el juez decide, que tardará años, el dueño legal es Roberto. Y como dueño legal, tiene algunas notificaciones que hacerles. Miré a las 2 mujeres, que me habían hecho sentir pequeño durante décadas. La trampa no era solo el documento. La trampa era su propia avaricia. Habían dado por hecho que yo era una pieza más del mobiliario, un engranaje silencioso que nunca se atrevería a reclamar su lugar. Mañana a primera hora, dije, recobrando mi tono sereno pero implacable, voy a retirar todos los fondos que he estado inyectando en las cuentas de esta casa. Las facturas del lino, del vino caro y del jardinero ya no saldrán de la caja del taller. Elena se quedó sin palabras. Doña Beatriz se dejó caer en su silla, mirando el plano de los apartamentos de lujo como si fuera un pedazo de basura. Y hay algo más, añadí, antes de darme la vuelta. El abogado Martínez les explicará que la casa también tiene una hipoteca que don Julián pidió para ampliar el taller hace 3 años. Una hipoteca que yo he estado pagando religiosamente de mi sueldo de mecánico mugroso. El rostro de mi suegra se desencajó por completo.
El error clave estaba a punto de ser revelado. Ellas creían que eran ricas, pero solo eran beneficiarias de mi silencio. Y mi silencio se había acabado. El silencio que siguió a mi declaración sobre la hipoteca fue diferente a los anteriores. No era un silencio de duda, sino el silencio que precede al derrumbe de un edificio. Doña Beatriz se aferró a los apoyabrazos de su silla de seda como si temiera que el suelo mismo se la tragara, mientras Elena alternaba la mirada entre el abogado Martínez y yo, buscando una mentira que no existía. ¿Qué hipoteca?, preguntó Elena con la voz quebrada. Mi padre nunca nos dijo nada de una hipoteca. Esta casa ha pertenecido a la familia por 2 generaciones. Está libre de todo. Estaba Elena, la interrumpió el abogado Martínez, ajustándose las gafas con una mezcla de lástima y deber. Hace 3 años, cuando la crisis de suministros casi obliga al taller a cerrar, don Julián no quiso decirles nada, para no alterar la paz del hogar. Pidió un préstamo importante para renovar la maquinaria y cubrir las nóminas. Como el taller legalmente ya estaba en proceso de transferencia a Roberto, el banco exigió la casa como garantía adicional. Y yo, añadí, dando un paso hacia el centro de la habitación, he estado pagando esa deuda con las horas extra que ustedes tanto despreciaban. Cada vez que me gritabas por llegar a las 10 de la noche con la ropa manchada de aceite, estaba pagando el techo bajo el cual te quejabas. Cada vez que tu madre se burlaba de mí, falta de clase, yo estaba firmando el cheque que evitaba que el banco pusiera un cartel de remate en esta misma puerta. Doña Beatriz se puso de pie, temblando de rabia. La elegancia fingida se le cayó como una máscara vieja, revelando la amargura que siempre había intentado ocultar tras el lino y las perlas. Es un complot, chilló, señalándome con un dedo huesudo. Tú y Martínez se pusieron de acuerdo para engañar a un viejo enfermo. Invalidaré ese contrato. Llamaré a mi primo. Te arrastra R.E. con acento agudo por el fango Roberto. No eres más que un operario. Un hombre de manos sucias que se cree dueño de un linaje que no le pertenece. Me acerqué a ella, no con violencia, sino con esa seguridad aplastante que te da el saber que tienes la verdad grabada en piedra. Míreme bien, Beatriz, le dije, mi voz bajando a un tono profundo y calmado que la hizo callar por puro instinto. Estas manos sucias son las que han mantenido sus manos limpias durante décadas. Usted habla de linaje, pero su linaje se acaba en la puerta de una tienda de lujo. El linaje de don Julián no era un apellido, era el trabajo duro, y él me eligió a mí porque ustedes ya no eran su familia, eran sus parásitos. Elena intentó intervenir, tratando de recuperar su tono de superioridad, pero las lágrimas de frustración ya le corrían por las mejillas, arruinando su maquillaje costoso. Roberto, por favor, somos esposos, no puedes hacernos esto. Si el taller es tuyo, bien, quédatelo, pero no puedes dejarnos así, sin los apartamentos, sin el dinero. Esa casa es mi herencia. Tu herencia, Elena, es lo que tú construyas. Y hasta ahora, solo has construido una montaña de deudas y desprecio hacia el hombre que te dio todo. La miré con una tristeza que la desarmó. Mañana, el licenciado Estrada presentará una notificación formal. Como el pago de la hipoteca sale exclusivamente de las utilidades del taller, y el taller es mío, he decidido que no voy a renovar el pago del próximo mes, a menos que se cumplan mis condiciones. ¿Tus condiciones?, preguntó Beatriz, con los ojos inyectados en sangre. Primero, el plan de los apartamentos de lujo se cancela hoy mismo. El taller seguirá siendo un taller mientras yo respire. Segundo, a partir de mañana la cuenta de gastos ilimitados de esta casa queda cancelada. Si quieren lujos, busquen el testamento de su orgullo y vean si eso les paga la luz. Y tercero, hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras las hundiera un poco más. Beatriz, tú tienes una propiedad pequeña en el campo que Julián te dejó fuera de la hipoteca. Te sugiero que empieces a verla con mejores ojos, porque no pienso seguir pagando el mantenimiento de esta mansión para que me insulten en la cena. Elena se dejó caer en una silla, sollozando con fuerza. El shock era total. El mecánico, que siempre agachaba la cabeza ante sus burlas, acababa de demostrarles que tenían los pies sobre un abismo, y que él era el único que sostenía la cuerda. «No puedes echarnos», gritó Elena. «Soy tu esposa. Legalmente, puedo dejar de pagar una deuda que no es mía», respondí con una frialdad quirúrgica. «Y como esposa, Elena, hace años que me tratas como a un extraño que paga las cuentas. Si quieres ser mi esposa, tendrás que aprender a vivir con el sueldo de un mecánico. Porque el dueño de la constructora de lujo con el que soñabas, ese hombre nunca existió». El licenciado Estrada sacó un último documento de su maletín. Era una orden de inventario.
Dado que los activos del taller incluyen herramientas y maquinaria que don Julián guardaba en el garaje de esta casa, dijo Estrada con voz monótona, mi cliente solicita acceso inmediato para retirar su propiedad. Mañana vendrá un camión de carga. Doña Beatriz soltó un grito de indignación pura, un sonido animal que rompió la última pizca de decoro en la habitación. Agarró un jarrón de porcelana, pagado por mí, por supuesto, y lo lanzó contra la pared, cerca de donde yo estaba. Fuera de mi casa, aulló. Fuera, ladrón de tumbas. Mugroso, nunca serás uno de los nuestros. No me moví. Ni siquiera parpadeé cuando los fragmentos de porcelana saltaron por el suelo. Miré el desastre. Luego la miré a ella, y por primera vez en mi vida, sentí una lástima infinita. Tiene razón, Beatriz, dije dándome la vuelta hacia la puerta. Nunca seré uno de los suyos. Yo sí sé lo que vale el trabajo. Estrada, vámonos. Martínez, espero su llamada para los trámites de la hipoteca. Salí de la casa sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia el coche de Estrada, escuché el eco de los gritos de Elena llamándome, mezclados con los insultos de su madre. Me subí al asiento del copiloto y respiré hondo. El aire de la calle, mezclado con el olor a ciudad y gasolina, me supo a gloria. ¿A dónde, Roberto?, preguntó Estrada mientras encendía el motor. Al taller, respondí, mirando mis manos con orgullo. Tengo un motor que terminar y por primera vez en 40 años, nadie me va a reclamar por tener las manos sucias. El coche se alejó, dejando atrás la mansión que ahora no era más que una jaula dorada, a punto de ser embargada. El caos apenas comenzaba para ellas, pero para mí, la paz acababa de firmar su contrato. A las 8 de la mañana del día siguiente, el rugido de un motor de 12 cilindros rompió el silencio de la zona residencial. No era un coche de lujo, sino mi viejo camión de remolque, el que tiene el logo del taller pintado en las puertas. Estacioné justo frente a la entrada principal, bloqueando el paso de los coches elegantes de los vecinos. Me bajé con mi overol de trabajo, el más viejo, el que tiene más manchas de grasa, y me quedé esperando en la acera junto al licenciado Estrada y 2 oficiales de juzgado. La puerta de la casa se abrió de golpe. Elena salió envuelta en una bata de seda, con el rostro hinchado de no haber dormido. Detrás de ella doña Beatriz se asomaba con una expresión de pánico contenida tras una máscara de indignación. ¿Qué es este espectáculo, Roberto?, gritó Elena desde el pórtico. Mueve ese trasto ahora mismo. Los vecinos están mirando. Vengo por lo que es mío, Elena, respondí, dándole una señal a los oficiales. Traigo una orden judicial para retirar la maquinaria y los suministros que legalmente pertenecen al taller y que están resguardados en el garaje de esta propiedad. Y de paso el licenciado aquí presente tiene que entregarles una notificación del banco. El oficial de juzgado se adelantó y le entregó un sobre amarillo a doña Beatriz. Ella lo tomó como si fuera un trozo de carbón ardiendo. Al abrirlo y leer las primeras líneas, sus piernas cedieron y tuvo que sostenerse de la columna de la entrada. Aviso de ejecución de garantía hipotecaria, susurró el licenciado Estrada con voz clara para que los oficiales escucharan. Dado que el taller ya no financiará los intereses de esta propiedad, y que no ha habido una propuesta de pago alternativa por parte de la viuda, el banco ha iniciado el proceso de recuperación del inmueble. Tienen 30 días para desalojar o liquidar la deuda total. 30 días. Chilló Elena, corriendo hacia mí y tratando de golpearme en el pecho. Es nuestra casa. La casa de mis abuelos. No puedes hacernos esto, maldito muerto de hambre. Le detuve las manos con firmeza, pero sin violencia. La miré a los ojos y vi, por primera vez, que ya no le tenía miedo a su desprecio. Yo no les estoy haciendo nada, Elena. Ustedes se lo hicieron a sí mismas, cuando decidieron que mi trabajo era una vergüenza, pero mi dinero era una bendición. Durante 3 años les supliqué que redujéramos gastos, que ayudaran con la administración, que respetaran la memoria de tu padre. Se rieron en mi cara. Pues bien, ahora pueden reírse todo lo que quieran mientras empacan sus maletas. Los mecánicos de mi taller empezaron a sacar las cajas de herramientas del garaje. El sonido del metal chocando contra el pavimento era como una música de victoria. Doña Beatriz se acercó tambaleante, tratando de mantener una dignidad que ya no tenía sustento. «Eres un monstruo, Roberto», dijo con la voz trémula. «Julián se revolvería en su tumba si viera lo que le estás haciendo a su familia». «Al contrario, Beatriz», le respondí, sacando de mi bolsillo una carta amarillenta que nunca les había mostrado. «Julián me dejó esto antes de morir. Sabía que ustedes intentarían vender el taller el día de su entierro. Me pidió que esperara a que mostraran su verdadera cara para darles la lección final.
Le extendí la carta. Eran las últimas palabras de don Julián, escritas con su caligrafía tosca, de hombre de taller. Roberto, si están leyendo esto, es porque ya intentaron pisotearte. No les des ni un centavo más del que yo les dejé en el testamento. La casa es un cascarón vacío de vanidad. Déjalas que aprendan lo que cuesta mantener un techo cuando no hay amor bajo él. Beatriz dejó caer la carta al suelo. El papel se manchó con la grasa de la acera. En ese momento, un coche negro de alta gama se estacionó detrás de mi camión. Era el primo de Beatriz, el de los bienes raíces, el que iba a construir los apartamentos de lujo. Salió del coche con una carpeta, pero al ver a los oficiales de juzgado y el camión de remolque, se detuvo en seco. ¿Qué pasa aquí, Beatriz?, preguntó el hombre, confundido. Me dijiste que hoy firmábamos la opción de compra del terreno del taller. No hay terreno, señor, intervine yo, caminando hacia él. El taller no está en venta. Y si quiere construir apartamentos, le sugiero que busque otro lugar, porque este hombre de manos sucias acaba de comprar la deuda de la casa también. El silencio que siguió fue el clímax de mi victoria. Estrada me pasó un documento que acabábamos de firmar esa mañana. Yo no solo era el dueño del taller, sino que había negociado con el banco para convertirme en el acreedor hipotecario de la casa. Ahora, legalmente, ellas no solo le debían al banco, me debían a mí. ¿Qué significa esto?, preguntó Elena, con la voz apenas audible. Significa que yo soy el dueño de las paredes que la rodean, dije, subiéndome al camión. No voy a echarlas a la calle hoy. No soy como ustedes. Tienen los 30 días que marca la ley. Pero a partir de este minuto, cortaré el servicio de Internet de alta velocidad, la televisión por cable, la membresía del club y el servicio de limpieza. Si quieren que esta casa siga brillando, tendrán que aprender a usar una escoba. O mejor aún, señalé mis uñas, pueden intentar limpiarla ustedes mismas. A ver si así entienden por qué mis manos siempre estaban negras. Arranqué el motor. El humo del diésel envolvió el pórtico de la mansión, ocultando por un momento sus rostros desencajados. Mientras me alejaba, vi por el espejo retrovisor cómo el primo de los bienes raíces volvía a su coche y se iba a toda prisa. Las ratas siempre son las primeras en abandonar el barco cuando se dan cuenta de que no hay botín. Llegué al taller y abrí las persianas metálicas. Mis muchachos me recibieron con un aplauso silencioso. Me dirigí al despacho de don Julián, me senté en su vieja silla de cuero y puse mis manos sucias sobre el escritorio. Por primera vez en décadas, me sentí en casa. La justicia kármica no era solo haber ganado el dinero o la propiedad, era el hecho de que ellas, por fin, sabían exactamente quién era el hombre al que habían despreciado. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en que el humo de mi camión empañó las joyas de doña Beatriz. Hoy, el sol entra por los ventanales limpios de mi taller, iluminando las herramientas que ahora brillan más que nunca. El taller El Volante de Oro no solo sobrevivió, floreció. Sin el drenaje constante de dinero que suponían los caprichos de mi suegra y el estilo de vida de Elena, pude reinvertir en maquinaria de última generación, y contratar a 2 jóvenes aprendices del barrio, a los que les estoy enseñando el oficio, tal como don Julián hizo conmigo. A veces, me detengo a mirar mis manos a mitad de la jornada. Siguen teniendo grasa, siguen teniendo callos, pero ahora las veo con una paz que no puedo describir. Son manos libres. El proceso de la casa terminó de la única manera posible. Elena y su madre intentaron impugnar la compraventa, gastando lo último que les quedaba en abogados que solo les daban esperanzas vacías para seguir cobrando sus honorarios. Cuando se dieron cuenta de que la ley no premia el derecho de sangre por encima del derecho al esfuerzo, la realidad las golpeó con una fuerza que ninguna de las dos estaba preparada para soportar. La mansión fue vendida. No para construir apartamentos de lujo, sino a una familia que realmente necesitaba un hogar y que no se avergüenza de ver un camión estacionado en la puerta. Con el dinero de la venta, liquidé la hipoteca de don Julián, y me quedó un excedente que puse en una cuenta de ahorros a nombre de Elena. No lo hice por amor sino por integridad. Don Julián no habría querido ver a su hija en la calle, y yo no soy un hombre que busque la ruina ajena, solo busco el respeto a la mía propia. Doña Beatriz terminó mudándose a esa pequeña propiedad en el campo. Me han dicho que se pasa los días quejándose con los vecinos sobre el destino cruel y la traición del hombre que la mantuvo durante años. Pero los vecinos del campo no usan lino ni perlas, son gente de manos duras que la miran con extrañeza antes de volver a sus labores. Su mayor castigo no fue la pobreza, sino la irrelevancia. Ya no tiene a nadie a quien mirar por encima del hombro, y ese silencio es para ella más pesado que cualquier deuda.
Elena me pidió el divorcio 3 meses después del desalojo. Fue un trámite rápido, frío, como una factura que finalmente se paga. En nuestra última reunión en el juzgado, ella se veía distinta. Ya no llevaba el peinado perfecto ni las joyas de la abuela. Me miró con una mezcla de odio y una pizca de reconocimiento, que llegó demasiado tarde. ¿Eres feliz ahora, Roberto?, me preguntó mientras guardaba su copia de la sentencia. ¿Valió la pena destruir a tu familia por un montón de motores viejos? La miré y por primera vez, no sentí ni rastro de la culpa que ella solía inyectarme. Yo no destruí a la familia, Elena. Yo solo dejé de sostener la mentira que ustedes llamaban familia. El taller no es un montón de motores viejos, es el honor de tu padre. Y sí, soy feliz. Porque ahora, cuando llego a casa y me lavo las manos, el agua sale limpia, pero mi conciencia ya lo estaba desde hace mucho. Ella no respondió. Se dio la vuelta y se fue, caminando con esa elegancia que ya no tiene un escenario donde lucirse. Espero que el dinero que le dejé le sirva para empezar de nuevo, aunque dudo que alguien que nunca aprendió el valor de un centavo sepa qué hacer con 1.000.000. Ayer, después de cerrar el taller, fui al cementerio a visitar a don Julián. Llevé una botella de su cerveza favorita, y me senté un rato junto a su tumba. Le conté que el negocio va bien, que hemos arreglado más camiones este mes que en todo el año pasado, y que el despacho sigue oliendo a su tabaco y a mi café. Limpié la lápida con un trapo, uno que por supuesto, tenía una mancha de aceite, y sentí que en algún lugar, el viejo estaba sonriendo, fumando su pipa, y disfrutando del espectáculo de ver cómo la justicia, a veces, llega vestida de overol. La vida me ha enseñado que la verdadera clase no se compra con herencias, ni se hereda con apellidos. La clase está en la lealtad, en la palabra dada, y en la capacidad de mirar de frente a los que te subestiman. Aquellas mujeres se rieron de mis manos con grasa, sin entender que esa grasa era el sello de mi libertad. Creían que el taller era su mina de oro, cuando en realidad era mi santuario. Hoy cierro la puerta de mi negocio, escucho el clic perfecto de la cerradura y camino hacia mi coche. Estoy cansado, me duele la espalda y mis manos. Bueno, mis manos están negras de trabajo. Pero mientras conduzco hacia mi nueva y pequeña casa, una que yo mismo elegí, y que no le debo a nadie, sonrío. Porque al final del día, no importa cuánta suciedad vean los demás en tu exterior. Lo que realmente cuenta, es que no haya ni una sola mancha de cobardía o traición en tu corazón. He ganado. Y lo mejor de todo es que gané usando las mismas manos con las que ellas no quisieron ensuciarse.